Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los grandes líderes como Lincoln predican, persuaden y refuerzan en lugar de coaccionar. Siempre ha habido un debate sobre cuál es la mejor estrategia. ¿Deberían los líderes usar la zanahoria o el palo para motivar mejor a su personal? Abraham Lincoln demostró que los mejores líderes usan la zanahoria. Desde la feroz devoción del Ejército de la Unión hasta el parentesco del ciudadano común, Lincoln inspiró seguidores leales a través de su capacidad de persuadir, predicar y alentar. Un gran ejemplo de los poderes de predicación y persuasión de Lincoln se puede encontrar en un famoso discurso en el que atacó las opiniones de los políticos partidarios de la esclavitud. En ese momento, el tema de la esclavitud dividió al público estadounidense y muchos querían mantenerlo. Sin embargo, a través de sus palabras, Lincoln pudo hacer que la gente conociera su perspectiva abolicionista. Combinó su estilo retórico con un argumento bien elaborado, sugiriendo que la mayoría de los padres fundadores de los Estados Unidos alguna vez estuvieron en contra de la esclavitud. Al hacerlo, apeló a la fe compartida de la audiencia en los principios fundacionales de su nación. Lincoln los convenció y, de hecho, este discurso le ayudó mucho a ganar la presidencia. Estos ejemplos muestran que Lincoln pudo persuadir al pueblo estadounidense de que se pusiera de su lado durante el momento más divisivo de la historia de los Estados Unidos. Cuando otros hubieran recurrido a la coerción y a la disciplina estricta, Lincoln utilizó la persuasión. Sin embargo, Lincoln no solo usó sus habilidades de persuasión al público para predicar al público. En sus relaciones personales con miembros individuales de su administración, utilizó la persuasión como método de motivación. Por ejemplo, empoderaba a sus subordinados haciendo que sus órdenes parecieran sugerencias. Esto les dio la útil impresión de que estaban participando en el proceso. En lugar de ser inferiores, se les hizo sentir como socios iguales. Él les dio la confianza necesaria para seguir trabajando duro. Los grandes líderes como Lincoln predican, persuaden y refuerzan en lugar de coaccionar. Al dominar el habla tanto en público como en privado, y al saber cuándo guardar silencio, Lincoln se convirtió en un comunicador experto. ¿Cuál es el secreto de un gran liderazgo? ¿Es una disciplina estricta? ¿O tal vez suerte? No, el secreto de un gran liderazgo es la comunicación. La capacidad de transmitir claramente su mensaje a las personas es vital para ser un líder exitoso. Abraham Lincoln lo sabía muy bien. Dominó el arte de la comunicación en 3 áreas cruciales. Se convirtió en experto en hablar ante grandes audiencias, comunicarse con las personas y, lo que es más importante, saber cuándo guardar silencio. Lincoln fue un excelente orador público, y muchos de sus discursos, como el discurso de Gettysburg, se han convertido en momentos legendarios de la historia de Estados Unidos. El secreto de su éxito en esta área era la preparación. Lincoln se preparó exhaustivamente para sus discursos públicos escribiendo los textos completos con antelación y editándolos continuamente. Hasta el momento en que pronunció su discurso, asegurándose de que fueran de la mejor calidad. Lincoln también sabía que los grandes líderes necesitan comunicarse más allá del escenario público, por lo que se hizo igualmente experto en la comunicación interpersonal. Su método consistía en utilizar historias e imágenes para ilustrar sus puntos de vista. Esto significaba que podía comunicar fácilmente información compleja con personas de diversos orígenes. Esto era vital para ayudar tanto a los civiles como a los subordinados militares a entender rápidamente sus ideas sin necesidad de discusiones o explicaciones que llevaran mucho tiempo. Por último, Lincoln entendió que, en la comunicación, el silencio era tan eficaz como el discurso. Sabía que podía ahorrarse la posibilidad de que lo malinterpretaran si no hablaba a veces. Por ejemplo, en su campaña de reelección presidencial, limitó sus intervenciones para hablar en público, lo que lo salvó del riesgo de alejar a los votantes que ya conocían su historial desde su primer mandato. Esto le ayudó a retener el apoyo y obtener una gran victoria sobre sus rivales. Al dominar el habla tanto en público como en privado, y al saber cuándo guardar silencio, Lincoln se convirtió en un comunicador experto.
Lincoln siempre consideró cuidadosamente sus opciones, lo que significa que pudo tomar medidas inteligentes y audaces con éxito. Cuando Estados Unidos estaba al borde de la Guerra Civil estadounidense, Abraham Lincoln se enfrentó a un dilema. Sentía que necesitaba reabastecer el crucial puesto militar de Fort Sumter, pero sabía que, al hacerlo, probablemente iniciaría el conflicto. Entonces, ¿qué hizo Lincoln? En primer lugar, consideró cuidadosamente su posición. Lincoln sabía que no podía considerarse que había iniciado la guerra, ya que esto debilitaría su popularidad y, por lo tanto, su posición política. Sin embargo, tampoco podía darse el lujo de dejar un puesto clave sin recursos suficientes. Así que sopesó cuidadosamente los pros y los contras de cada decisión, y se aseguró de estar preparado para todos los escenarios posibles. Solo considerando cuidadosamente su posición podría determinar la mejor estrategia. Luego, después de asegurarse de tener la información que necesitaba a su disposición, Lincoln actuó con valentía. Decidió reabastecer el fuerte. Esta estrategia resultó ser la mejor posible. De hecho, el ejército confederado reaccionó atacando el fuerte, tal como había predicho Lincoln. Pero como atacaron primero, ellos, y no Lincoln, fueron vistos como los agresores. Al actuar de esta manera cuidadosa pero audaz, Lincoln había reabastecido el fuerte y no solo había salvado su propia posición política sino que la había fortalecido. Este ejemplo muestra una de las mayores fortalezas de Lincoln como líder. En lugar de apresurarse a tomar decisiones, se aseguró de que primero considerara cuidadosamente todas sus opciones, lo que le permitió formular las estrategias más inteligentes y decisivas. Esto era especialmente vital en tiempos de guerra, cuando un líder puede enfrentarse a muchas decisiones difíciles. En gran parte, esta habilidad ayudó a Lincoln y su administración a obtener la victoria en la Guerra Civil. Lincoln siempre consideró cuidadosamente sus opciones, lo que significa que pudo tomar medidas inteligentes y audaces con éxito. Los períodos de prueba brindan al personal nuevo la oportunidad de mostrar su iniciativa, y los que se encuentren deficientes pueden ser removidos rápidamente. Las exigencias a las que se enfrentan los líderes modernos no les permiten estar en todas partes a la vez. Los líderes empresariales, por ejemplo, necesitan asistir a las reuniones, reunirse con los accionistas y trabajar en la planificación estratégica. No tienen tiempo para gestionar todos los detalles de su negocio. Necesitan ayuda, y la mejor forma de ayuda es contar con personal con mentalidad independiente que pueda utilizar su propia iniciativa, dejando a los líderes libres de hacer su propio trabajo. Sin embargo, ¿cómo encuentran los líderes a estos miembros vitales de su personal? Los mejores líderes pueden emplear una técnica moderna conocida como período de luna de miel para medir la eficacia y la iniciativa de su personal. El personal dispone de un período, por lo general de 3 a 6 meses, para demostrar cualidades deseables, como la iniciativa. Si no demuestran estas cualidades, se les cambia de puesto y se les otorga al nuevo personal la oportunidad de ocupar el puesto. Esto brinda al personal la oportunidad de demostrar su valía y, al mismo tiempo, garantiza que el personal ineficaz no pueda bloquear el camino de otros mejores. Una vez más, Abraham Lincoln nos ofrece un ejemplo del uso de personal con mentalidad independiente y también de cómo encontrarlos. Sabía que necesitaba personal que se sintiera cómodo con su propia iniciativa, y descubrió a esa persona en el general Ulysses S. Grant. Lincoln encontró a Grant después de utilizar los principios del período de luna de miel para descartar a varios generales ineficaces. En Grant, encontró a un luchador agresivo y automotivado, y a alguien cuya iniciativa incluso impulsó a Grant a encontrar sus propios generales con ideas afines. Sus victorias decisivas fueron fundamentales para el éxito de Lincoln. Si Lincoln no hubiera utilizado el período de luna de miel para encontrar a Grant, podría haberse quedado atrapado con generales ineficaces, lo que habría hecho que la victoria fuera mucho más difícil. Los períodos de prueba brindan al personal nuevo la oportunidad de mostrar su iniciativa, y los que se encuentren deficientes pueden ser removidos rápidamente.
Para aprovechar los avances tecnológicos, Lincoln buscó innovaciones, las implementó y alentó otras nuevas. Durante su presidencia, Abraham Lincoln quedó cautivado por la innovación tecnológica. De hecho, es el único presidente de los Estados Unidos que tiene su propia patente, un método para levantar barcos por encima de las obstrucciones en el agua. Su fascinación por esta área nació del hecho de que sabía que el éxito de una organización depende de su capacidad para buscar avances tecnológicos. Para encontrar y aprovechar estos avances, Lincoln se aseguró de que su administración se mantuviera a la vanguardia de la innovación y los avances tecnológicos. Por ejemplo, Lincoln fue metódico en su búsqueda de nuevas tecnologías e innovaciones, organizando e incluso asistiendo personalmente a demostraciones de nuevas tecnologías en Washington. No se detuvo ante nada para encontrar avances que pudieran dar a la Unión una ventaja en la guerra civil. Esto lo llevó a evaluar diversas tecnologías, desde globos aerostáticos, para espiar, hasta lanzallamas e incluso cohetes. También se encargó de que las nuevas tecnologías se implementaran rápidamente, llegando incluso a superar a sus generales en la introducción de nuevas armas cruciales. Por ejemplo, probó personalmente y ordenó la introducción de un nuevo tipo de rifle, a pesar de las preocupaciones de los comandantes militares. Al final, esto contribuyó enormemente a la victoria final de su ejército. Además de su enfoque directo de la innovación, Lincoln se aseguró de proporcionar una plataforma para que otros acudieran a él con nuevas ideas. Mantuvo un horario de oficina abierto para que empresarios e inventores lo visitaran con nuevas propuestas, como nuevas armas, para ayudar a la guerra. Al considerar propuestas, investigar y desarrollar tecnología de vanguardia, Lincoln fomentó el desarrollo tecnológico, lo que lo ayudó a llevar a su administración a la victoria final. Para aprovechar los avances tecnológicos, Lincoln buscó innovaciones, las implementó y alentó otras nuevas. Los gerentes deben equilibrar cuidadosamente la necesidad de cambio y flexibilidad con la estabilidad y la coherencia. Los líderes empresariales modernos se enfrentan a un difícil dilema. Los elementos de su negocio, como la tecnología y los gustos de los clientes, evolucionan constantemente, por lo que las empresas deben reaccionar y adaptarse si desean tener éxito. Sin embargo, hacer demasiados cambios con demasiada rapidez puede abrumar a los empleados y dañar la productividad. Por lo tanto, debe haber un equilibrio cuidadoso entre ser flexible y mantener la coherencia. Los grandes gerentes son conscientes de esta necesidad de mantener un equilibrio cuidadoso y de las formas de mantenerlo. La clave para hacerlo es garantizar primero un nivel de coherencia en la organización, como la coherencia en lo que se espera de cada miembro del personal. Un miembro del equipo de ventas, por ejemplo, se sentirá más cómodo cuando sepa a qué nivel de ventas debe aspirar y saber que este nivel no aumentará repentinamente. Poner esta coherencia en acción crea una base sólida y estable en la organización, que a su vez proporciona una plataforma de lanzamiento para un cambio radical. Los líderes pueden ser más flexibles a la hora de cambiar al saber que su personal se siente cómodo con sus funciones y cargas de trabajo. Abraham Lincoln ofrece un excelente ejemplo de cómo un líder puede lograr este equilibrio entre consistencia y flexibilidad. Llevó al gobierno de los Estados Unidos a pasar por uno de los períodos más traumáticos de su historia. Durante la larga y encarnizada guerra civil, Lincoln tuvo que hacer cambios radicales constantemente, como la abolición de la esclavitud, para transformar una administración civil en una máquina ganadora de guerras. Lo hizo siendo coherente en sus acciones. Por ejemplo, cuando ascendía a su personal, siempre se basaba en los mismos criterios y niveles de desempeño, y siempre sabían lo que se esperaba de ellos, independientemente de la tarea que realizaran. Al actuar de esta manera, Lincoln logró realizar con éxito los cambios en su gobierno que lo ayudaron a ganar la guerra. Los gerentes deben equilibrar cuidadosamente la necesidad de cambio y flexibilidad con la estabilidad y la coherencia. Al perdonar los errores tanto de su personal como de sus enemigos, Lincoln aumentó los niveles de confianza en su administración. En la Guerra Civil estadounidense, el castigo por desertar del ejército de la Unión era la muerte. Sin embargo,
muchos jóvenes que huyeron porque ya no podían luchar fueron salvados de la ejecución por Abraham Lincoln. Al perdonar su deserción, dio el ejemplo tanto a sus seguidores como a sus enemigos de que estaba dispuesto a perdonar sus errores. De hecho, a lo largo de su presidencia, Lincoln concedió más indultos que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. La imagen indulgente de Lincoln generó confianza y honestidad en su administración. Esperaba que esto no solo alentara a sus seguidores a seguir corriendo riesgos, sino que también enviara el mensaje a sus enemigos de que era seguro rendirse. Un ejemplo de cómo Lincoln motivó a su personal de esta manera se puede ver en cómo estaba dispuesto a perdonar a sus generales. Con frecuencia asumía la culpa personal por el fracaso de las operaciones militares, lo que aliviaba la presión sobre sus generales. Esto los animó a seguir aplicando estrategias audaces y agresivas, con la seguridad de que serían perdonados y protegidos de las críticas adversas si fallaban. El uso de este enfoque para sus enemigos también le trajo recompensas. Por ejemplo, hacia el final de la Guerra Civil, un grupo de confederados se acercó a Lincoln para preguntarle si los ejecutarían por traición. Fiel a su reputación, Lincoln les aseguró que permanecerían ilesos mientras prometieran permanecer fieles en el futuro. Al actuar de esta manera, Lincoln pudo hacer que sus adversarios confederados regresaran a su liderazgo, y ayudar a cerrar la mayor brecha de la historia de los Estados Unidos. Al perdonar los errores tanto de su personal como de sus enemigos, Lincoln aumentó los niveles de confianza en su administración.